Buenas tardes con todos. Bienvenidos al seminario abordando los desafíos metodológicos en la sistematización y análisis de datos cualitativos, experiencia y práctica. El día de hoy el grupo de investigación Psicología, Bienestar y Sociedad organiza este seminario con el objetivo de ayudar a los participantes a familiarizarse con los desafíos inherentes al proceso de investigación cualitativa, así como comprender cómo se conectan sus diferentes etapas. Le doy paso al profesor para poder iniciar, eh, pero me gustaría mencionar también que al finalizar el evento estaremos compartiendo por medio del chat del Zoom una encuesta para poder conocer sus preferencias de temas para unos próximos eventos y también para obtener sus correos electrónicos y poder compartirles la grabación de la charla. Adelante, profesor. Muchas gracias, Catherine. Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a tener hoy día una actividad muy importante e interesante para profundizar en lo que es la investigación cualitativa. El grupo de investigación en psicología, bienestar y sociedad viene organizando un conjunto de actividades desde hace ya desde que se generó el grupo. En el caso específico de la investigación cualitativa, el año 2021 se trabajó sobre todo la entrevista cualitativa, eso justo lo conversábamos con la ponente hace un momento. El año 2022, el año pasado, se trabajó sobre el análisis, procedimiento de análisis temático, y hoy día vamos a dar un panorama de unos desafíos específicos de la investigación cualitativa, la conexión de sus fases y secuencias. Y para eso contamos con la profesora Vanessa Sánchez, que es licenciada en Psicología por la Universidad de Lima, es magíster en Gobernabilidad y Desarrollo por la Universidad de Amberes, de Bélgica, tiene estudios de posgrado en temáticas de derechos, niñez y familia, y cuenta con más de 15 años de experiencia en investigación cuantitativa y cualitativa, ya va a ser el énfasis en la cualitativa. Es editora de la Infancia Latinoamericana de España desde el año 2011 y actualmente lidera el equipo de investigación de habilidades socioemocionales de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes del Ministerio de Educación y es docente universitaria en nuestra facultad en el curso de investigación cualitativa, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, doy pase a Vanessa para escuchar su presentación. Adelante, Vanessa, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Gracias a todos los presentes. Muy buenas tardes. Voy a compartir un PPT también para acompañar un poco las ideas de lo que se va a comentar el día de hoy. De hecho, es un gusto estar esta tarde con quienes pueden acompañarnos y poder seguir eh, quizás reflexionando, ¿no? Un poco más acerca de lo que significa la investigación cualitativa y los retos que tenemos para abordarla. Justamente la idea de hacer este conversatorio, este seminario, nace a partir de un poco la experiencia en diferentes investigaciones o estudios o incluso desarrollo de tesis, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, también en nuestra universidad. Y se encuentra realmente que hay muchos desafíos que se tienen que eh, tratar de superar, ¿no? Puede ser que haya muchas cosas, muchos aspectos que siguen siendo difíciles para los estudiantes, por ejemplo. Sin embargo, no solamente para los estudiantes, ¿no? Que recién empiezan quizás a investigar de manera cualitativa, sino para, para otros profesionales también, ¿no? También se ha visto en la experiencia lo difícil que puede ser para profesionales de otras áreas, ¿no? Incluso de las ciencias sociales. Entonces, por eso es que, bueno, planteamos esta presentación sobre los desafíos metodológicos en la sistematización y análisis de datos cualitativos, ¿no? Eh, un poco la motivación, como les decía, es porque la investigación cualitativa conlleva una serie de desafíos en general, ¿no? Eh, hay mucho que explorar en ella, mucho que conocer sobre la investigación, ¿no?
especialmente para quienes se enfrentan a ella por primera vez, sí, hay un énfasis, ¿no? Pero es importante reflexionar un poco sobre sus procesos, sus etapas, algunos aspectos que definitivamente son importantes para retroalimentar nuestro proceso de investigación, ¿no? Sirve mucho, eh, de todas maneras, trabajar en ello cuando estamos haciendo una investigación cualitativa, ¿no? Durante el desarrollo de esta investigación. Y entonces buscamos ayudar a los participantes, quienes no están muy familiarizados, ¿no? Con los desafíos inherentes a este tipo de investigación, a que, bueno, se acerquen un poco más a ellos, que conozcan, ¿no? De qué se trata este tipo de estudio, pero también comprender cómo se conectan sus diferentes etapas como parte de este proceso de construcción. Entonces, pensamos que esto puede, ¿no? ayudar a desarrollar un análisis pertinente, de repente poder pensar en diferentes situaciones que podrían darse para poder arribar a hacer un análisis adecuado o que, eh, digamos, eh, se desarrolle a partir de lo planteado, ¿no? Que responda a nuestras preguntas de investigación. Y seguramente siempre es importante hacer énfasis en lo que significa la investigación cualitativa, porque probablemente para muchas personas es todavía nuevo, pero la investigación cualitativa busca profundizar, ¿no? Comprender, acercarse a diferentes aspectos, ¿no? de las personas, de los grupos, ¿no? Pues te puede ayudar, ¿no? A quien la desarrolle a comprender creencias, experiencias, actitudes, comportamientos, interacciones entre las personas, ¿no? Eh, de hecho, hablamos de investigación cualitativa y no nos referimos a datos numéricos, ¿no? Los datos que vamos a recopilar son palabras, son textos. La investigación cuantitativa, de otro lado, recopila números, ¿no? El dato numérico es la base de su análisis. La investigación cualitativa no busca causas y efectos, sino que se centra en el significado, en las perspectivas y en las motivaciones de las personas, ¿no? Busca el porqué. Y esto, por ejemplo, muchas veces suele ser un punto de partida eh, poco difícil para, por ejemplo, los estudiantes, ¿no? Que recién se inician en el mundo de la investigación cualitativa y quizás no se han enfrentado todavía a estos nuevos paradigmas en la investigación. Y, por ejemplo, podemos ver a veces que los planteamientos de los estudios que se esperan que sean cualitativos aún pueden tener esta idea o esta lógica, ¿no? Las preguntas de investigación pueden estar más pensadas desde una perspectiva cuantitativa, ¿no? Y esto es un proceso de aprendizaje como todo, y finalmente se logra, digamos, integrar de esta manera, ¿no? Y se logra desarrollar muy buenos trabajos, ¿no? En la universidad, ¿no? En nuestra facultad. Entonces, al comienzo, esto es como que un cambio de chip, ¿no? Es mirar desde otra perspectiva en la investigación. Entonces, bueno, buscamos responder a un por qué, ¿no? A profundizar, a entender, comprender un cómo, un por qué, ¿no? Etcétera. Entonces, vamos a usar muestras pequeñas casi siempre y vamos a recopilar datos a través de diferentes técnicas. Grupos focales son los más usados, las entrevistas, las observaciones, los documentos también, ¿no? Se puede trabajar mucho. En verdad, probablemente estas son algunas de las técnicas más usadas o las técnicas más usadas en la investigación cualitativa. Eso es fácil de ver, ¿no? En la mayoría de estudios que revisamos, ¿no? Son estas eh, la mayoría de técnicas que se están empleando. Por ejemplo, aquí en la facultad también, cuando se ha estado trabajando en el curso, ¿no? En el curso cualitativa, quizás también para la tesis, ¿no? Para la elaboración, para el diseño de las tesis de licenciatura también, ¿no? Es bastante con entrevista, bastante con grupos focales, ¿no?
quizás menos con observación todavía, pero siempre, digamos, hay que ver la oportunidad, las oportunidades de hacer algo que pueda ser diferente también, ¿no? Eh, por ejemplo, a veces pedimos a los estudiantes que revisen las tesis que están dentro del repositorio de la universidad para que también vean cómo se desarrollan, cómo se realizan estas experiencias, no tanto pensando en hacer lo mismo, ¿no? Sino más bien quizás en tener una idea más cercana de cómo hacerla, de qué se trata una investigación cualitativa, pero también pensar en nuevos temas, pensar en que esto nos motive, ¿no? Que esto nos motive a pensar en nuevas formas de hacer investigación, ¿no? Eso es algo que, de hecho, siempre buscamos hacer, ¿no? Porque la investigación cualitativa nos invita a explorar, a comprender en profundidad significados, ¿no? Significado que las personas o los grupos le dan a cuestiones sociales, cuestiones humanas, ¿no? Se dice mucho que la investigación cualitativa es humanista, eh, busca mucho comprender al otro, ¿no? A las personas. Se caracteriza por el surgimiento de preguntas, procedimientos a medida que vamos avanzando, ¿no? La investigación cualitativa siempre decimos que es flexible, ¿no? No es tan rígida. Entonces va creciendo conforme uno va eh, entrando en el tema, digamos, profundizando, conociendo más sobre el tema, abordando las diferentes estrategias, etapas, ¿no? Momentos de ella. Entonces, esta eh, más bien logra perfilarse mejor, ¿no? Las investigaciones poco a poco van creciendo. O sea, no es que al comienzo decimos esto es exactamente lo que vamos a hacer, este es el planteamiento y las preguntas de investigación, por ello vamos, ¿no? Eso es una forma de ver de repente muy rígida a la investigación cualitativa, sino más bien está de cada paso que se va dando, cada proceso, justamente ayuda a enriquecerla, ¿no? Y a enriquecer las decisiones que uno toma para poder abordarlo, ¿no? Abordar el problema de investigación. Entonces, la recopilación de datos en entornos naturales también de los participantes es muy importante. Es muy importante, por ejemplo, la observación, ¿no? Nosotros también fomentamos bastante en los cursos el poder desarrollar un, un buen acercamiento inicial, ¿no? Con el contexto, con el entorno de nuestro fenómeno de investigación, ¿no? Y es ideal que se pudiera tener muchas posibilidades de poder trabajar en una buena inmersión inicial, ¿no? Esta inmersión inicial que es muy importante para la investigación cualitativa, que es familiarizarse, observar, pisar el contexto donde suceden estos fenómenos que yo estoy estudiando, ¿no? Seguramente ese también es uno de los retos que tenemos en el desarrollo de estos estudios, por lo menos yo lo he visto, ¿no? En la universidad. Muchas veces está, de repente al inicio como no se comprende, ¿no? Entonces como no se comprende, quizás no se le saca el jugo a veces, ¿no? Pero poco a poco, conforme pasan las semanas, esto volvemos a ella y empieza a ser cada vez y más importante y se entiende poco a poco la importancia de esta etapa, ¿no? Bueno, el análisis de datos en general se construye de manera inductiva, veremos que no siempre, pero en general, bueno, es la forma, ¿no? De analizar parte de lo particular, establecimientos más generales y la interpretación del significado que tienen los datos, ¿no? Entonces, quizás, ¿no? Para un poco dar algunas ideas, ¿no? Eh, Pensando como que cuáles serían, ¿no? Estas preguntas que yo podría tener en mente, ¿no? Para seleccionar mi método de investigación cualitativa, ¿no? Eh, y pueden ser estas o pueden ser más, ¿no? Esto es también un abordaje, ¿no? ¿Qué sé sobre mi tema de estudio? ¿No? O sea, desde la experiencia
por ejemplo, de una persona que ya tiene años desarrollando temas, ¿no? Estudios o trabajando en ciertas áreas de la psicología, por ejemplo, ¿no? Va a haber una perspectiva seguramente eh, con, con mayores posibilidades, ¿no? Quizás cuando son todavía personas jóvenes, ¿no? O estudiantes o recién egresados, quizás esto puede ser un poquito más largo, ¿no? Entonces siempre es bueno inicialmente hacerse estas preguntas y reflexionar uno mismo al respecto, ¿no? ¿Qué tanto conozco? ¿Qué sé? ¿No? Y también qué, o sea, qué no sé todavía del tema, ¿no? ¿Qué tan desarrollado está el conocimiento teórico o empírico en la literatura sobre mi tema? Eso es algo que yo considero muy importante y que también muchas veces es desafiante, ¿no? El realmente poderle sacar el jugo a la literatura, a los antecedentes, a las investigaciones que se revisan, ¿no? Y realmente no es solamente por cumplir el hacer un marco y darlo, ¿no? Sino tenemos que tratar de apoyarnos en este marco para poder entender el fenómeno de estudio, ¿no? Es vital, ¿no? Entonces, el poder realmente conocer y leer qué es lo que hay de mi tema, ¿no? ¿Qué tanto se conoce? ¿Qué tanto también yo voy a poder aportar en él? Entonces, esto no es algo de la noche a la mañana, de hecho toma tiempo, hay que revisar material, indagar, ver papers, ¿no? Organizar la información que uno va revisando, ¿no? Grabarla, registrarla, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una parte muy importante, ¿no? Estoy más interesado en explorar el campo y el tema de mi estudio ahora que ya estoy viendo todo esto, ahora que conozco más, me estoy empeñando más, porque también puede ser posible que luego de hacer todas estas revisiones y estas indagaciones, incluso inmersiones, puede ser que yo más bien decida que esto todavía no, o esto no es para mí, esto no es lo que yo estaba buscando. Y puede haber una nueva perspectiva, ¿no? De estudio, también es posible, pero sí es importante que haya interés, ¿no? El interés y la motivación de la persona que hace una investigación, sea cuanti o quali, en verdad, eh, es el motor más importante, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes teóricos de mi estudio y qué métodos se ajustan a este? ¿No? Exactamente, ¿no? Porque yo ya estoy tratando de tener una idea más clara, ¿no? Estoy tratando de aterrizar mi tema, ¿no? Entonces ya tengo que seguramente ir tomando algunas decisiones, ¿no? Tengo que tener claro que quiero acercarme en mi estudio, son experiencias personales de un grupo, de ciertas personas, procesos sociales que de repente recién se están desarrollando, ¿no? O estoy más interesado en reconstruir las estructuras que subyacen, ¿no? A este problema, ¿no? Más, más a profundidad, quizás. Eso es algo que también yo tengo que saber, ¿no? Y poder situarme. Yo personalmente pienso que para poder eh, yo hacerme estas preguntas y realmente poder tener claridad y seguridad, la inmersión inicial, que es esta etapa en la cual yo me sumerjo en el contexto más próximo y cercano a mi fenómeno de estudio, ¿no? Siempre a los alumnos les digo el ejemplo, ¿no? Que nosotros hicimos alguna vez un estudio, creo que el ciclo pasado, hubo un trabajo bonito sobre el, no recuerdo exactamente el tema, pero tenía que ver con el estrés eh, y, y acudir al gimnasio, ¿no? El poder ir al gimnasio. En este caso, el gimnasio de la universidad era el espacio idóneo para poder eh, observar, ¿no? Sumergirse en el tema, indagar, ah, conversar, observar, ¿no? Y claro, tenemos ahí como un escenario, un contexto al cual podemos seguramente llegar, ¿no? Habrá que pedir los permisos, siempre decimos eso, ¿no? Conversar con las personas a cargo, contarles también lo que estamos haciendo, ¿no? Eh,
y ser como, bueno, ser parte de. Entonces, esa experiencia de inmersión, ¿no? En el campo es muy importante y porque eso, la lectura, las indagaciones que hacemos en otras investigaciones, el comprender mejor mi fenómeno, me va a ayudar eh, a poder cerrar hacia el final, ¿no? Entonces, yo tengo un poco más claro, quizás ya estoy entendiendo un poco mejor, aproximándome a mi fenómeno de estudio. Empiezo inmediatamente con una pregunta de investigación muy enfocada, ¿no? O empiezo desde una pregunta más bien desenfocada, quizás más general, ¿no? Más amplia, para ir desarrollando unas preguntas más específicas o más enfocadas en ese tema, ¿no? En el que yo voy a desarrollar mi proceso de investigación. También, ¿no? Eh, Además empezamos con un tema. Es un tema de investigación que es también, como es una investigación cualitativa, de hecho, eh, mi tema luego lo voy a ir profundizando y va a terminar siendo al final un título y va a tener un título específico, ¿no? A veces pasa que los estudiantes quizás en la primera entrega del trabajo quieren ya ponerle el título, ¿no? El título definitivo, ¿no? Entonces se emocionan a veces, ¿no? Y todavía estamos hablando del tema, no hemos terminado la etapa de inmersión, ¿no? Y ya estamos buscando ponerle un título al trabajo, ¿no? Y claro, esto es un proceso que llegará finalmente un título final, lo veremos tentativamente, vamos a intentar, pero de todas maneras es un proceso, ¿no? En cualitativa tenemos que quizás tener paciencia, ¿no? Porque es un proceso de aprendizaje y un proceso que va enriqueciéndose. Entonces, ¿cuál es el agregado que quiero estudiar, ¿no? ¿Cuál es eh, lo que yo quiero, a lo que yo quiero adicionar, de repente donde yo quiero poder dar un poco más eh, de, digamos, de llenar vacíos, ¿no? Bueno, experiencias personales, interacciones, situaciones, habría que ver a qué me estoy en qué me estoy centrando, ¿no? Es más bien un caso único, por ejemplo, una experiencia de enfermedad personal de una determinada institución. Me interesa eso, ¿no? O la comparación de varios casos. Entonces, digamos, tenemos un tiempo en el cual estamos pensando y diseñando para ir y venir sobre estos temas, ¿no? Y es una etapa que no es lineal, no es un momento lineal como veremos ahora también, un poquito. Entonces, ¿qué recursos están disponibles para ejecutar mi estudio? Cosa que es muy importante, tanto en el mundo académico como no académico, eso es importante, ¿no? Eh, el tiempo, el financiamiento que se tiene, las personas que van a poder ser parte, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿no? Eso también es algo que ver. ¿Cuáles son las características del campo que quiero estudiar y de las personas que lo integran? ¿Qué puedo solicitarles y qué no? ¿No? Yo mismo tengo que ver eso. Además, hay cuestiones éticas que en este proceso vamos a tener que considerar de manera muy ardua, ¿no? Y constante. Eh, y siempre pensar, ¿no? Si esto que yo quiero abordar, el trabajo que yo quiero hacer, está cumpliendo no solamente con los principios éticos seguramente que manejamos, pero pensando en esa otra persona, ¿no? En ese otro humano con quien yo voy a interactuar, ¿no? Y no ver solamente de la perspectiva de necesito información de esta persona, ¿no? Sino seguramente ser muy sensibles respecto a su vivencia, ¿no? A su sentir. Entonces, de hecho, no, no voy a parar mucho en esto de los diseños porque seguramente los pueden manejar y los pueden encontrar también en los textos, pero sí quizás hacer énfasis en que, de hecho, hay una variedad de diseños, hay algunos diseños en investigación cualitativa que son más empleados, ¿no? Que otros o que se pueden emplear en algunos contextos de manera más específica, ¿no? Pero el método, por ejemplo, descriptivo, ¿no? Que utiliza un enfoque en el que yo me mantengo, el investigador se mantiene cerca de sus datos, utiliza marcos de interpretación
limitados para explicar los datos, ¿no? Eh, yo tengo que tener claro qué quiero hacer con esos datos, ¿no? O sea, cómo los quiero abordar. Entonces, seguramente esa etapa inicial, entrevistas iniciales, entrevistas exploratorias, también me van a ayudar a decidir por dónde voy a ir, ¿no? Además, puede ser que mi tema en sí, pues, vaya apuntando hacia un tipo, hacia un diseño de investigación cualitativa. Y una sugerencia siempre es, ¿no? Por ejemplo, la fenomenológica, ¿no? Eh, en este caso, la investigación fenomenológica, el diseño fenomenológico es uno de los que más ampliamente se usan dentro de la investigación cualitativa, por ejemplo, en las tesis, ¿no? En las tesis de grado, para tener la licenciatura. Y algo que es muy importante es, yo, bueno, decido, es mi tema encuadra dentro de una investigación fenomenológica por tales razones que yo encuentro, pero es importante explorar este diseño fenomenológico. O sea, muchas veces se queda muy por encima la interpretación, la comprensión, ¿no? Está bueno buscar textos, indagar a profundidad, ¿no? Así como para entender mejor realmente y sacarle el jugo a la información. Entonces, claro, podemos encontrar quizás en muchos libros qué es una investigación fenomenológica, o cómo son estos diseños, pero creo que sí es importante el poder abordarlos y no quedarnos solamente por encima, ¿no? Porque si bien este enfoque muy famoso, muy conocido, ¿no? Que sea, pues también va a tener sus propias características y a partir de este enfoque es que vamos a generar un tipo de análisis, ¿no? Quizás puede ser que desde la investigación fenomenológica se desarrollen análisis más inductivos, por ejemplo, ¿no? Puede ser, ¿no? Es factible, ¿no? Eh, entonces, hay que ir buscando información, alimentando este conocimiento y no quedarnos solamente en comprender de qué se trata, qué es esto, ¿no? Bueno, hay diferentes diseños que seguramente algunos conocen, teoría fundamentada, ¿no? Que también seguramente, se- eh, bueno, es muy importante para la investigación cualitativa y fundamental conocerla, ¿no? La etnografía, los estudios de caso, ¿no? Hay varios estudios de caso también como tesis en la facultad. Los estudios de caso eh, realmente son una buena oportunidad para realizar una investigación cualitativa. Siempre digo cualitativa, porque te permiten conocer a profundidad, bueno, un caso, un programa, un evento, una actividad, un proceso, un individuo, ¿no? A lo largo del tiempo. Y bueno, te ayuda mucho un estudio de caso a poder centrarte, ¿no? Centrarte de repente y dar mm, con mucha potencia, ¿no? Un análisis y sobre todo, en muchos casos también como se utilizan para, digamos, para evaluaciones, ¿no? Puede también ayudarnos en las sugerencias, en las recomendaciones que se le puede dar a ese programa, por ejemplo, ¿no? Hay, por ejemplo, en la facultad, ¿no? Diversas experiencias bien interesantes, ¿no? Yo estaba revisando, en verdad hay muchas tesis cualitativas y va incrementándose con el tiempo, ¿no? Con los años en la universidad. De hecho, yo hice una tesis cuantitativa, ¿no? En ese momento, en la época en que acabé la carrera. Pero es muy interesante los temas que van apareciendo, ¿no? Con los cuales se va trabajando. Y bueno, eh, la felicidad laboral, por ejemplo, ¿no? Desde la percepción de practicantes preprofesionales del área de recursos humanos que realizan trabajo remoto, o las experiencias emocionales de los niños durante la pandemia del COVID, las representaciones sobre el cáncer y la muerte en adultos, jóvenes diagnosticados con leucemia. Son temas además retadores, muy sensibles, a los cuales los psicólogos, los bachilleres se están abriendo mucho, ¿no?
hay mucho acercamiento a nuevos temas, ¿no? A temas que nos permiten contactar con, eh, digamos, probablemente con lo más profundo que las personas tienen en su corazón, en su mente, ¿no? Las representaciones sociales del rol de género masculino y sus implicancias en la restricción emocional en un grupo de adolescentes, un colegio de hombres de Lima, ¿no? Restricción emocional, ¿no? Seguramente muy importante desde el enfoque de género, además. Bueno, concepciones sobre la flexibilidad psicológica en un grupo de psicoterapeutas que residen en Lima Metropolitana. Algo que tienen, y bueno, y simplemente hice una mirada, siempre creo que muchos de los profesores siempre estamos revisando las tesis, que lo que produce la facultad, y en lo que seguramente muchos también participamos de una u otra manera. Y todas estas son fenomenológicas, ¿no? Fue un poco ver las últimas tesis que habían, todas son del enfoque fenomenológico. Pero bueno, sobre ello, creo que también es importante señalar cómo estos estudios que se están haciendo dentro de la facultad están, digamos, incorporando algunas mm, nuevas perspectivas, pero, digamos, son variables psicológicas, ¿no? Constructos de la psicología que se están abordando de otra forma, ¿no? En muchos casos, muchos de estos estudios quizás pueden tener otro tipo de abordajes, ¿no? No necesariamente estos que estamos presentando aquí en el slide, pero puede ser otros, ¿no? Que he visto también en el repositorio personalmente, ¿no? Que quizás han tenido más abordaje desde lo cuantitativo y tienen mucho potencial para ser desarrollados desde la investigación cualitativa, ¿no? Eso es algo que también este proceso de inmersión y de lectura nos permite entender e ir desarrollando, ¿no? Algo que yo también quería resaltar bastante tiene que ver con el tema de la muestra en la investigación cualitativa, ¿no? La muestra o los participantes, no los evaluados, ¿no? A veces hay un tema con ello y los estudiantes suelen decirle evaluados, ¿no? Bueno, los participantes, los informantes, eh, etcétera. La muestra es vital, ¿no? Necesitamos hacer una selección de las personas a entrevistar, ¿no? Las situaciones a observar, la selección de los lugares donde estas personas están, ¿no? Las situaciones que se pueden esperar, ¿no? Hay una gran necesidad de entender también este tema de la muestra, porque puede ser que de un momento, en el momento en que estamos empezando a ver nuestro problema de investigación, nuestro fenómeno de estudio, todavía estamos muy confusos o indecisos todavía con el tema de la muestra. Eso lo observo bastante. Y eso, bueno, al final con el tiempo se termina decidiendo. La inmersión inicial es también muy importante para poder tomar decisión sobre la muestra, ¿no? Podemos hacer entrevistas exploratorias y ahí es que muchas veces se encuentran primeras respuestas a estas preguntas que tenemos, ¿no? Estas preguntas generales de investigación, pero necesitamos todavía seguramente tener esta mayor certeza a qué tipo de personas, cómo son las personas a las que yo me voy a acercar, ¿no? Para poder entender mi fenómeno de estudio. Entonces, los casos de la muestra, los casos que yo voy a incluir, ¿no? O los participantes deben ser representativos, ¿no? Deben poder representar la relevancia del fenómeno que queremos estudiar en la experiencia, ¿no? Y eso es un punto muy importante eh, que seguramente reforzamos también siempre, ¿no? En las clases de quali, porque siempre, no sé, siempre recuerdo un ejemplo que al final todo terminó súper bien, ¿no? El trabajo que hicieron, pero recuerdo que inicialmente yo le preguntaba a este grupo de estudiantes cómo, cómo van a trabajar la selección de la muestra, ¿no? Cómo van a llegar a su muestra.
y era un tema muy particular que tenía que ver con eh, machismo, ¿no? Con un tema de género, digamos, masculinidad hegemónica, que es un tema también recurrente que es interesante para estudiar en los estudiantes. Y me acuerdo que la respuesta fue, pero voy a salir, me decía el estudiante, voy a salir acá a la universidad, ¿no? Y voy a recorrerla y voy a encuestar a los chicos, ¿no? A los hombres y ya está, profesora, ¿no? Pero ya teníamos varias semanas de clase, me acuerdo, ¿no? Entonces yo decía, claro, yo me quedé como lela porque, eh, por lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Sobre esta muestra tiene que poder representar el fenómeno de estudio que yo estoy trabajando. Y eso es algo que a veces también cuesta entender. Eh, bueno, después todo acabó muy bien, el proceso de trabajo de este grupo fue muy bueno, ¿no? Recuerdo también un caso en el que el trabajo tenía que abordar el tema de discriminación, la discriminación percibida por la comunidad LGTB, ¿no? Personas de la comunidad. Y cuando, eh, cuando estábamos ya cerrando seguramente la etapa de análisis, una cosa que me cuestionaba esta persona, esta estudiante, no recuerdo, era eh, ya viendo las transcripciones y habiendo terminado el análisis, he encontrado que la persona que yo había entrevistado me habla más de la discriminación que observa que tienen las personas que conocen de la comunidad LGTB que ella misma, ¿no? ¿Y eso puede afectar mi estudio? Preguntaba, ¿no? Obviamente también me quedé así como sorprendida, ¿no? Pero bueno, sin duda están aprendiendo, ¿no? Estamos en un proceso de aprendizaje y es parte de, ¿no? Y así creo que muchas veces hay que tomar, ¿no? Entonces seguramente ya, eso ya nunca lo va a olvidar, esto, bueno, va a quedar claro, pero es eso, es algo a lo que hay que enfrentarse porque es algo nuevo, ¿no? Mi muestra, ¿no? Porque a veces son temas eh, muy complejos, ¿no? Y muchas veces, claro, ¿no? Implicaría para que los alumnos puedan ir de repente a situaciones que podrían ser peligrosas también, ¿no? No sé, a la cárcel, por ejemplo, ¿no? Para poder hacer el estudio necesita entrevistar a personas que estén en la cárcel, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, hay que siempre eh, equilibrar las cosas y poder de repente encontrar alternativas posibles, ¿no? Factibles. Entonces, ah, hay que analizar el propósito de este muestreo, estar muy claros al respecto, ¿no? Y de hecho, tratar de abrirnos a la posibilidad eh, y alternativas para nuestra muestra, ¿no? No necesariamente, bueno, muestras siempre homogéneas, ¿no? Pueden ser muestras que nos exijan mucho más. Entonces, bueno, hay diferentes autores que nos van a hablar de diferentes tipos de muestra, ¿no? Ahí hay algunos que señalo en la parte de abajo, pero, por ejemplo, la muestra por conveniencia, que muchas veces eh, los estudiantes también toman, ¿no? ¿Por qué? Porque es más factible, ¿no? La tomo porque es justamente más cercano o tengo contactos que me ayudan a encontrar a estas personas. Entonces, de hecho, en un entorno académico y como aprendizaje dentro de la universidad es muy usual, ¿no? Pero, por ejemplo, quizás cuando uno está fuera del entorno académico, o quizás también para la tesis, empieza, yo observo, a ser menos recurrente este tipo de muestra, ¿no? La muestra por conveniencia, que claro, en principio debería no ser una prioridad, no ser lo primero, ¿no? Podríamos buscar otro tipo de muestra también para poder tener mayor riqueza de información, eh,
Pero bueno, siempre tenemos una estructura en la universidad en cuanto a los cursos y eso eh, es algo que tiene un tiempo, ¿no? Son alumnos que tienen varios cursos al mismo tiempo, entonces también hay que, digamos, encontrar o, un equilibrio, ¿no? En las fuerzas que ellos también tienen que dar. No siempre decimos eso, ¿no? Bueno, entonces el tema de la muestra y la selección de esta parece algo neurálgico, en verdad, y al comienzo es bien desafiante, ¿no? Muchas veces lo es a lo largo de todo el proceso de investigación, de los trabajos que hacemos, ¿no? De qué hacen los estudiantes, mejor dicho, ¿no? Y eso se mantiene durante, a lo largo, o sea, a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, Viendo, digamos, los retos de la investigación, estos, y pensando en ella, ¿no? Como un modelo de investigación quizás un poco más sistémico, ¿no? No tanto como un modelo de paso uno, paso dos y paso tres, que, que seguramente también por un tema más operativo y de planificación, pues obviamente también tenemos que tener esa perspectiva, ¿no? Pero sí creo que es importante comprender eh, que el corazón, ¿no? Y siempre, en mi caso, volvemos siempre, ¿no? A la pregunta de investigación, ¿no? Y siempre la pregunta, ¿y cuál era tu pregunta? ¿No? Y siempre yo también quiero tener claro para poder orientar de la mejor forma, ¿no? Entonces, las preguntas de investigación, como en esta ilustración, son el centro, son el centro, ¿no? Estas pueden ser alimentadas, pueden ser retroalimentadas, ¿no? Pueden ir perfeccionándose, digamos, cambiando, eh, porque es parte del proceso, ¿no? Entonces se va alimentando del marco teórico, ¿no? Del marco conceptual, se va alimentando, obviamente siempre de los objetivos que yo estoy planteando, ¿no? De los objetivos que yo tengo con mi estudio, ¿no? Que es básicamente, bueno, también algo que va a ir cambiando conforme yo voy a ir mejorando o, ¿cómo diríamos? Sintonizando mejor mis preguntas de investigación, ¿no? Igual va a enriquecer tus métodos y todo lo que tú hagas para que tu estudio tenga validez, ¿no? Entonces, esto es interactivo, constante, ¿no? No digamos que es lineal, sino es algo que se va a dar de una forma mucho más articulada, lo uno con lo otro, ¿no? Las diferentes partes de un diseño forman un todo integrado, ¿no? Pero interactivo, ¿no? Con cada componente estrechamente vinculado a los otros componentes, ¿no? Y no funciona tanto como una secuencia lineal o cíclica, que como digo, está bien también no perder la perspectiva de que hay seguramente ciertos momentos, y lo cual nos ayuda a poder ir cerrando, pero creo que la dinámica de una investigación cualitativa pues tiene mucho más es mucho más parecida a eso, ¿no? Que seguramente a un paso uno, paso dos, paso tres, que también nos sirve, como digo, y ahora seguramente de luego voy a mostrarles algo de ello, ¿no? Para que vean que sí, es útil también, pero no hay que perder de vista esto. Es más todavía, ¿no? Puede ser aún más complejo, ¿no? Porque este modelo de investigación, ¿no? Interactivo que yo tengo, que yo observo, pues definitivamente va a tener algunos otros factores contextuales que van a estar rodeándolo y que van a estar interactuando y que van a transformarlo, ¿no? Esta mirada un poco más centrada en lo anteriormente mostrado, ¿no? Estos objetivos, ¿no? Que yo me voy a ir preguntando constantemente, ¿no? ¿Por qué vale la pena realizar este estudio, ¿no? Eh, ¿Por qué por qué lo voy a desarrollar? Eh, ¿Qué es lo que estoy esperando, ¿no? Esto va a ser constantemente, ¿no? Esos son los objetivos, ¿no? Va a ser constantemente alimentado por, eh, por todo lo marcado, ¿no? Con más, un fondo un poco más plomito,
que es estos puntos importantes de marco conceptual, las preguntas de investigación, todo. Bueno, todo eso va a ser lo central seguramente, ¿no? El entender eh, mis métodos, cómo voy a realizar mi estudio, qué enfoques y qué técnicas voy a usar exactamente, o qué diseños, etcétera, etcétera, cómo voy a recopilar los datos. Bueno, todo eso, ¿no? Pero fíjense que son decisiones que a veces hay que tomar sobre la base de cuestiones o aspectos también que van a estar alrededor, ¿no? La experiencia personal, por ejemplo, va a ser muy importante también, ¿no? Para poder situarse o tomar decisiones respecto a mi marco conceptual, cómo percibo, ¿no? Los problemas percibidos desde mi perspectiva también van a alimentar mis objetivos, ¿no? Eh, las metas personales, eh, otros aspectos también, bueno, el financiamiento, ¿no? El funding, el financiamiento es súper importante, ¿no? Eh, también eh, preocuparnos también por los participantes y cómo esto podría afectarlos, ¿no? Obviamente eso es también súper importante, ¿no? A tomar las decisiones para seguir con mis preguntas, para redondear mis objetivos, ¿no? Los temas éticos, como ustedes ven también, ¿no? Todos los estándares éticos, digamos, también son parte y enriquecen mi método, mis objetivos, mis preguntas de investigación, ¿no? Entonces, como ven, digamos, hay muchas cosas que tomar en cuenta y si no vemos necesariamente de manera lineal, ¿no? A esta investigación como paso uno, paso dos y paso tres, sino que hay diferentes aspectos y variables que tenemos que, y claro, seguramente como docentes o como asesores, ¿no? Nos toca quizás acercar estas cuestiones, ¿no? Estas incertidumbres a veces también a los procesos de investigación de los estudiantes, ¿no? O de los bachilleres, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Esta es una mirada un poco más de un proceso paso a paso, entre comillas, ¿no? Que como digo, de todas maneras también tenemos que tener presente, ¿no? Y desde esa perspectiva, pensando en procesos de investigación y momentos importantes, de hecho son muchos, no podría decir que exactamente y todos hoy día, ¿no? Como justo le decía Enrique hace un momento antes de empezar, esto es muy amplio, ¿no? Y quizás intento rescatar algunos aspectos desde la expertise, desde la experiencia, desde la riqueza de trabajo con los estudiantes que salen, ¿no? Y por ejemplo, en estos momentos en los cuales yo defino mi diseño, ¿no? Eh, yo, eh, ¿cuál es el área de investigación que yo voy a desarrollar, en la que yo voy a desarrollarme? ¿Cuáles son las preguntas que yo me estoy planteando? El diseño, ¿no? Que yo voy a abordar. Bueno, ¿no? Yo no tengo que perder de vista la inmersión, ¿no? La inmersión en el campo, la inmersión inicial, esta etapa tan rica que yo les digo que muchas veces, bueno, tenemos que motivar a los chicos para que también los estudiantes puedan acercarse, ¿no? Y además de esa forma también ellos pueden entender mejor no solo su problema, sino también su problema de investigación, sino también entender mejor cómo funciona la investigación cualitativa, ¿no? Y lo importante que es no solo estar pegado a los libros, ¿no? Que es a veces un poco desde mi experiencia que pasa, ¿no? Más allá de los libros, hay que ir más allá de los libros, ¿no? Siempre es importante entender el estado del arte y comprender qué subyace, ¿no? ¿Qué explicaciones hay a lo que yo me estoy acercando? Pero hay que verlo en la práctica, o sea, hay que verlo en la interacción. Es la única forma de poder realmente tomar decisiones adecuadas para nuestro estudio. Eh, en estos, digamos, visto una investigación en momentos clave como los presentados acá, de hecho, otro momento importante que observamos seguramente también
es esta de la transcripción, de la sistematización de la información, ¿no? Entonces, luego de ya tener los permisos, poder acceder a las personas a las que yo voy a entrevistar, por ejemplo, quizás yo puedo hacer algunos pilotos o algún piloto, ¿no? De mi entrevista, de mis grupos focales, ¿no? Dicho sea de paso, cada vez también se solicita más, ¿no? En los estudios que te solicitan instituciones, organismos de diferente tipo, ¿no? Internacionales, eh, incluso nacionales, ¿no? Ministerios, ¿no? Etcétera, te piden, ¿no? Te piden hacer un piloto de tus entrevistas, de tus grupos focales, ¿no? Me ha tocado hacer varias veces pilotos de entrevista, pilotos de grupos focales, y luego hacer un informe de ese momento a los, digamos, clientes, ¿no? A las instituciones, a las personas que son parte de. Y ese también es un momento importante, ¿no? Un momento importante en el que también tienes una oportunidad de ajustar. Bueno, la recolección de la información, a donde luego vas ya a levantar tu data y llegas a este rico momento de analizar la data, ¿no? Eh, y donde poner en marcha todo lo que también has podido conocer a través de la lectura, del marco teórico comprensivo, ¿no? Y que te ayude a entender tu fenómeno, ¿no? Es el momento en el cual todo esto se vuelve a, vuelve a ser principal, fundamental, ¿no? Pero la transcripción muchas veces, aunque no lo parezca, también puede ser un reto, ¿no? Hacer una buena transcripción, organizarse para poder tenerla, respetar seguramente algunas reglas que siempre hay, ¿no? Para poder tener una mayor riqueza, ¿no? No es lo mismo una comunicación escrita, una comunicación que yo hago por correo o que yo redacto, que una comunicación verbal, ¿no? La comunicación verbal es diferente. La vez pasada decíamos en una de las clases, yo no le pongo punto seguido a lo que digo, yo no le pongo coma. Seguramente sí y no, en cierta medida sí, pero cuando nos toca hacer la transcripción y nos toca escuchar, bueno, ahora hay softwares que nos ayudan a ello, pero de todas maneras yo tengo que escucharla. Además, yo hice la entrevista y yo conozco cómo se ha desarrollado. Bueno, tocará ponerle la coma, tocará ponerle el punto y coma, ¿no? Algo que nos ayuda a entender, ¿no? Justo la vez pasada comentaba que estaba hace poco haciendo, escuchando unos audios y mejorando unas transcripciones hechas eh, con algún aplicativo. No sé si esas fueron con Good Tape o con otro, eh, pero era gracioso como el no, ¿no? O sea, por ejemplo, la persona decía, me parece adecuado este tipo de, no sé, de investigación. Eh, no, y sigue sin coma, no creo que podremos seguir avanzando con ello, ¿no? Entonces, ese no tenía ninguna coma por delante ni después, o sea, antes o después. Entonces, escuchando el audio, claro, la persona decía, me parece importante esa investigación, ¿no? Con signo de interrogación, ¿no? Creo que podremos seguir avanzando con ello. Entonces, estaba plagada la transcripción de nos. No, 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 no. Y también ¿no? El era más fácil de notar, ¿no? Pero incluso al comienzo, eh, no estaba, eh, tenía muchas dudas porque habían varios, ¿no? Eran varias personas las que participaron en esa reunión. Entonces, bueno, es increíble cómo, y lo digo por varias transcripciones que yo también he recibido por trabajos, por estudios que hemos hecho, y siempre toca hacer el control de calidad y encontramos cosas, ¿no? Pero eso puede confundir bastante. Tendemos mucho al no, ¿no? Y más que al sí, ¿no? Naturalmente. Entonces,
eso también, ¿no? Por eso digo, hay varios momentos y seguramente más de lo que estoy comentando, pero bueno, tratando de repente de relevar algunos que podrían ser importantes a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, todo eso es importante para la posterior sistematización y análisis, porque a veces partimos mal, partimos, por eso hay que dejar muy limpias nuestras transcripciones, tener un modelo, ¿no? Tener un modelo de repente como grupo, estar muy claro respecto a lo que queremos, ¿no? Y bueno, luego de eso seguramente, y durante la etapa de análisis, ni que se diga los retos que hay, ¿no? En sí para el análisis. Eh, de repente algo diré sobre ello también, ¿no? Entonces, justamente sobre este momento, ¿no? En el que yo ya tengo mis datos, ya tengo la información, ya empecé a sistematizar, ya tengo una estrategia de trabajo para hacer el análisis, ¿no? Tengo que entender siempre, y esa es una palabra, ¿no? Que es un proceso iterativo, ¿no? No es algo que se haga paso uno, paso dos, paso tres y ya está, ¿no? Sino que nos vamos acercando y seguramente nos vamos distanciando un poquito de eso y nos volvemos a acercar, ¿no? Entonces, una vez que, eh, digamos, este proceso de investigación ya tiene sus datos, obviamente nunca perderemos el norte que ha sido nuestra pregunta de investigación, ¿no? La pregunta de investigación como primer paso en entender el diseño al que yo estoy, el abordaje que yo estoy trabajando, ¿no? El diseño de investigación y en función de ello yo voy a hacer mi recolección de los datos, ¿no? Que es esta pregunta de investigación y este diseño de investigación que son mi punto de partida, ¿no? Para poder haber hecho mi recolección de los datos, ¿no? En las personas que yo he seleccionado, en el grupo de personas. Entonces, estos análisis que yo voy generando desde el solo acercamiento con las personas, ¿no? Desde esta interacción, yo ya voy generando ideas, ¿no? Y seguramente mis hipótesis iniciales, o durante el proceso van a empezar como a aclararse cada vez más. Entonces, antes de llegar a esta elaboración de un reporte, de un informe y de un cierre, pues voy a pasar por este proceso iterativo de ir y volver, ¿no? De, en esta, digamos, en esta etapa mm, más de pensar en mi cierre, ¿no? Hacia dónde van mis resultados, ¿no? ¿De qué se trata? Entonces, eh, vamos a regresar seguramente a nuestra pregunta de investigación constantemente. Nuestro análisis va a tener que eh, abordarse desde la estrategia que yo me estoy planteando. Bueno, tengo que tener esas certezas. Por eso decía, ¿no? Leer, profundizar en mi diseño para poder darme cuenta exactamente y este diseño, qué oportunidades me da para hacer mis análisis también, ¿no? Eh, cuáles son esas experiencias, qué es lo que ya hay mucho escrito en investigación cualitativa, hay bastante información, ¿no? A la cual uno puede acceder, muchos textos, ¿no? Bueno, entonces, yo es posible que pueda también cambiar el énfasis, como dice acá, ¿no? En en la pregunta de investigación que me estoy planteando, ¿no? Entonces, este proceso iterativo no es como la codificación, ¿no? Tema del cual no vamos a explayarnos ahora, pero la codificación también, ¿no? No es como se termina un momento inicial de la codificación, pasa un segundo momento y el último momento se cierra, ¿no? Sino también, ¿no? Este análisis de los datos tiene también específicamente esa característica muy importante, ¿no? De ser un proceso iterativo, eh, que bueno, nos va a acompañar seguramente durante todo el proceso de indagación cualitativa, ¿no?
algunas cuestiones sobre los retos que tenemos en los análisis de datos también, ¿no? Ah, la investigación debe ser metodológica, planificada, basada en principios y reflexión. Aunque suene de repente básico, ¿no? Pero hay que lograr hacer una buena planificación de del análisis, ¿no? Que yo voy a realizar. En verdad, eh, claro, en la experiencia seguramente ahí tenemos muchas lecturas que nos aportan y obviamente nos van a dar el camino, pero sí es importante acercarnos y profundizar en estas metodologías, ¿no? Entenderlas y justamente planificar los pasos que vienen y comprenderlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de poder hacer anotaciones, ¿no? El hecho de poder no dejar las cosas en el aire, ¿no? El otro día pensaba justamente, creo que en la clase, ¿no? Pensaba en cómo hay una investigadora, por ejemplo, que es de otro país y que está acá en Perú por ahora, pero viene trabajando una investigación cualitativa en varios países de Latinoamérica, ¿no? Y ya está cerca de 4 meses recorriendo, 4 meses recorriendo varios países haciendo investigación cualitativa. Eh, sí, 4 meses. Yo pensaba, ¿no? ¿Cómo serán sus bitácoras, ¿no? ¿Cómo serán sus cuadernos, sus anotaciones, ¿no? Son 4 meses de trabajo de campo de un estudio cualitativo sumergida en estos contextos diversos, que son varios países de Latinoamérica. Me imaginaba cómo serán sus anotaciones, ¿no? Cómo estará sistematizando la información cuando también regrese a su país y tenga que hacer los análisis en sí, ¿no? Y escribir, eh, redactar. Bueno, es importante, ¿no? A veces como que esto no se toma quizás muy en serio, o se dice, bueno, o sea, yo me voy a acordar, ¿no? Total, he hecho 1 o 2 entrevistas, pero sin duda siempre es importante tomar notas, ¿no? ¿Por qué tomo esta decisión en el momento del análisis, ¿no? Eh, registrarlo, esta bitácora que decimos, ¿no? Esta bitácora de análisis es fundamental también en esta etapa, ¿no? Sobre todo donde hay tantos cambios y hay que tomar decisiones con el equipo, ¿no? Con nuestros investigadores o co-investigadores. Algo que podría ser interesante, importante, no siempre se puede dar en el ámbito, digamos, quizás del curso en sí, pero de repente con un poquito más de tiempo, ¿no? Habría que ver, es generar durante ese proceso o previo, ¿no? Revisar la validez de la data, haciendo una devolución de las entrevistas en formato de transcripción a las personas a las que hemos entrevistado, ¿no? Eso también podría ser bastante interesante, poder tener esa experiencia. Y eso podría ayudar, ¿no? Ayudar bastante a tener certezas. En muchos estudios eso también es parte de, ¿no? Y por qué no también poder promover que se realice ese tipo eh, de trabajo un poco más pensado en generar una validez a mis datos, ¿no? Bueno, de hecho hay diversas formas de analizar los datos cualitativos, tampoco toca abordarlas acá, pero no siempre, seguramente no siempre todas implican el análisis con códigos, eh, necesariamente y exactamente, ¿no? O la categorización, ¿no? Y el principio de saturación sí son importantes, son fundamentales, son temas base y básicos entenderlos para poder desarrollar. Pero seguramente también es importante conocer cuál es la mejor estrategia de análisis, el tipo de análisis que yo debo ejecutar y realizar teniendo este diseño, teniendo este tema de investigación, ¿no? Eso también es algo que es importante detenerse a pensar antes, ¿no? Antes de este proceso.
es un análisis inductivo, es un análisis deductivo, ¿no? Este, eso también, un análisis quizás más pensado en los datos que emergen de mi estudio, un análisis que también tiene mucho conceptual, ¿no? Eh, Mi libro de códigos, por ejemplo, lo en función o en base de una cierta teoría, un cierto marco teórico que me ayuda, eso sería más deductivo, ¿no? Entonces, creo que sí, también es importante ver opciones, ¿no? Familiarizarse, leer un poco más, acercarse, para poder hacer algunas eh, precisiones y tomar decisiones quizás informadas, ¿no? A veces se da por descontado siempre que debemos hacer lo mismo, pero no siempre, ¿no? De hecho, hay algunos tipos de análisis, estrategias que son, bueno, las más conocidas y las que más se abordan, ¿no? Bueno, otro aspecto importante es que hayamos hecho un acuerdo entre investigadores respecto a la consistencia en la interpretación, ¿no? El del trabajo de codificación. Eso es algo también que no podríamos olvidar, ¿no? Esto es difícil hacer a veces, cuando son varias personas, varios estudiantes, ¿no? Que están trabajando en el análisis. Bueno, eso también hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo vamos a proceder y diseñar ese momento y esa etapa, ¿no? No hacerla desordenada, ¿no? Yo recuerdo alguna vez incluso en un curso, en una de las clases de cualitativa, que claro, un error de un grupo fue que, y eso fue increíble, eh, que ellos habían realizado una, una matriz con las categorías y subcategorías eh, sin hacer la matriz de análisis, sin pasar por el proceso de codificación. Fue más que nada un acuerdo, ¿no? Un acuerdo sin evidencias. Pasa también, ¿no? Recuerdo que esto era pocas semanas antes y constantemente vemos tu matriz, bueno, fallaban en la transcripción, no había transcripción, ¿no? Vamos a ver la matriz, de pronto ya estaban las categorías, bueno, enséñame la matriz, no había matriz, había sido más un acuerdo entre los coinvestigadores, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? A veces lo evidente no, por más que se comenta eso, se dice, se refuerza, ¿no? Pero bueno, proceso de aprendizaje puede pasar, ¿no? Estas cosas. Y bueno, por ejemplo, la triangulación también es otra estrategia que a veces también no se considera tanto, ¿no? Con tanto énfasis. De hecho, sí digo que durante los trabajos quizás de los cursos de cualitativa no sea tan, eh, sea un poco complejo hacerlo, ¿no? Este, hacemos lo posible, pero seguramente estas estrategias pueden ser mejor desarrolladas con un poco más de tiempo, como parte de un proceso quizás de investigación más para un título, ¿no? Que te da un poco más de chance en tiempo, sobre todo, ¿no? Que creo que también es importante. Pero bueno, punto importante, eh, muy señalado en diferentes publicaciones, estudios, ¿no? O sea, los estudios que desarrollan este, que los investigadores suelen trabajar mucho desde las estrategias de triangulación para fomentar la calidad y el rigor metodológico, ¿no? De la investigación cualitativa, que ese podría ser también un tema de conversación, ¿no? Solamente los criterios de calidad y rigor metodológico, ¿no? Pero bueno, hay muchos retos, en verdad, sobre todo, bueno, pensando aquí en la postformulación de un estudio cualitativo, ¿no? Luego ya está formulado, ya lo tengo, ¿no? Y bueno, aunque ya no voy a explayarme más sobre el punto, pero además ya estamos con la hora, pero dejarlo quizás, ¿no? Dejar esto, porque desarrollar una entrevista, por ejemplo, siendo la entrevista una de las técnicas más relevantes e importantes para hacer investigación cualitativa, la entrevista cualitativa tiene que
generar información alineada al planteamiento del estudio, ¿no? Eso es algo fundamental, es básico. Pero, como dicen algunos autores, la entrevista es un logro interaccional complejo, ¿no? Y esa frase me parece bien interesante, ¿no? Porque es tal cual, ¿no? Eh, cuando las y los estudiantes se acercan a sus primeras entrevistas cualitativas, ¿no? Que no es lo mismo una entrevista que hacemos en los estudios en investigación cualitativa a otro tipo de entrevistas que indagan desde otra perspectiva, ¿no? De repente más evaluativa, más para hacer algunas intervenciones, ¿no? Más diagnósticas. La nuestra es de otro tipo, ¿no? Entonces, hay muchos cuidados y por eso, claro, siempre que es posible intentamos también hacer entrevistas piloto, ¿no? Porque son bien retadoras, ¿no? Yo siempre les digo a los jóvenes que hay que practicar, ¿no? Cuando podemos practicamos en el aula, de hecho, pero un piloto siempre va a ser importante, ¿no? Bueno, para que puedan salir mejor estas entrevistas definitivas. Pero la entrevista en sí también es muy retadora y las personas que nos encargamos de hacerlas, pues tenemos que eh, estar muy atentos a lo que sucede, muy activos mentalmente respecto a lo que estamos viviendo y experimentando en ese momento, ¿no? Entonces, de hecho, tiene mucha complejidad, mucha complejidad. Yo le puse unos puntitos suspensivos porque en verdad hay muchos otros retos que quizás también podríamos conversar luego, ¿no? Respecto a esos otros retos, a esos otros temas que quizás parecen muy retadores en la investigación cualitativa. Finalmente, eh, pensaba que quizás podría ser importante, interesante, pensando incluso en cómo formular, ¿no? Ya yo estoy abordando, estoy trabajando en la redacción de mi documento, ¿no? El APA tiene estas publicaciones que tienen un estándar de cómo reportar en la investigación cualitativa, ¿no? Parece interesante también que se pueda mirar, ¿no? ¿Qué es lo que se espera, ¿no? A nivel internacional, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de mi estudio? Esto que yo estoy produciendo, que estoy pensando, bueno, como reporte, ¿qué características debería tener? Entonces, me parecía importante dejarlo por acá también para que sea algo que uno podría mirar, quizás, ¿no? Eh, bueno, finalmente creo que por ahora yo lo dejo ahí. Eh, agradezco mucho que me hayan podido escuchar y seguramente vamos a seguir conversando respecto a los temas de la tarde. Muchas Muchas gracias. gracias, Vanessa, por la presentación tan clara y tan, eh, digamos, precisa de un asunto tan complejo como la investigación cualitativa. Creo que has hecho varios énfasis muy importantes, ¿no? La naturaleza interactiva, iterativa, y has planteado temas, bueno, que se discuten y que son materia de discusión con frecuencia, como desde la elección de la muestra hasta, digamos, como el propio análisis de los datos puede eh, reformularse teniendo siempre presente las preguntas de investigación, ¿no? Como este orientador y se veía muy claro en el esquema que presentaste. Debe de haber seguramente preguntas del público que las pueden hacer por el chat. No sé, los invito a formular sus preguntas o comentarios. Lucía hace una primera pregunta. No sé si la puedes ver, Vanessa. Dos preguntas tiene, ¿no? A ver.
Pues, ¿qué te parece, Vanessa, si vamos contestando las preguntas de Lucía, ¿no? Que pregunta, ¿es el análisis semiótico una investigación cualitativa? Y luego formula otra, ¿no? Se podría decir entonces que una investigación cualitativa es enteramente subjetiva al momento de describir la ejecución de los resultados en base a mis propias percepciones de qué he observado, encuestado, entrevistado. Este, sí, en la investigación cualitativa, de hecho, eh, obviamente es subjetiva, pero desde una perspectiva, digamos, no entendida como informal o que depende siempre de la persona que hace el estudio, ¿no? Por eso, justamente, y claro, es un tema muy fuerte y muy amplio sobre el tema de la validez, la confiabilidad en la investigación cualitativa. Y creo que es importante que se sigan fortaleciendo estos temas en las publicaciones de investigación cualitativa para que quizás pueda siempre estar presente y ser más claro, ¿no? Em, Hay diferentes criterios para poder hablar de un rigor metodológico, ¿no? De calidad en la investigación. Entonces son estos principios los que creo que deberían también ayudar a hacer más explícito o sea, hacer de manera explícita y poner y describir seguramente de manera explícita en nuestros documentos cuáles son aquellos cuidados que estoy teniendo, ¿no? Cuáles son esas estrategias que estoy utilizando para poder minimizar los sesgos que yo puedo tener como investigador o como persona que está interpretando esa información. Por eso es que el proceso de análisis es sistemático, ¿no? Hay diferentes eh, algo, por ejemplo, que es importante es que hayan diferentes eh, investigadores. Enriquece el estudio, que hayan diferentes perspectivas, no necesariamente porque sean de diferentes disciplinas necesariamente, sino porque el hecho de que varias personas estén ahí y puedan documentar, registrar las decisiones que se toman, y bueno, y fortalecer los criterios y las estrategias de análisis, pues obviamente va a minimizar, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer para minimizar esta posibilidad de que, digamos, mi perspectiva en sí pueda lograr o pueda llegar a, a generar resultados que no representen lo que realmente los datos nos están dando, ¿no? La información del contexto. ¿No? Que es lo que nosotros estamos representando y estamos queriendo profundizar, la información del contexto, ¿no? Entonces hay que tener seguramente cuidado con esto, ¿no? Eh, Otra cuestión era el análisis semiótico, ¿no? Es el análisis semiótico una investigación colectiva. El análisis semiótico, eh, bueno, desde mi experiencia, ¿no? No necesariamente yo he trabajado con algo parecido al análisis semiótico. eh, Creo que tiene otra perspectiva, ¿no? Me parece que tiene que ver más con, no sé, yo pensaría más que otros tipos de análisis, podría ser análisis del discurso, ¿no? Quizás podrían ser como un poco más eh, en la línea de comprender y entender los significados de, de esto que nos están diciendo, ¿no? Estas personas, ¿no? Aquello que yo quiero comprender, ¿no? Es probable. Hay, hay algunas otras preguntas sobre autores. Uy, ahí hay una serie, ahí sí estamos complicados. Hay un montón de autores. eh, de hecho, hay algunos fundamentales. No sé, acá
yo, a ver, no puedo ver ahorita de los que están presentados en esta hojita, pero Criswell es uno de los más fuertes, ¿no? Hay muchos textos de Criswell, no es el único hay diversos que desde diferentes perspectivas. Este de Flick también me parece interesante, que tiene bastantes modelos, ¿no? Yo no sé si por ahí puedo dejar algunos por ahí en el chat y ver acá eh, de los que puedo rescatar, pero em, nosotros en lo práctico, este, ah, de, de Martínez también hay uno, es muy bueno, ¿no? Hasta lo tengo por acá, me parece, pero ese es de los pocos que está en español que son muy buenos, ¿no? Ciencia y arte en la metodología cualitativa de Miguel Martínez, que es muy conocido también. Y seguramente, bueno, en verdad la mayoría están en inglés, hay mucho en inglés, en verdad bastante desarrollado en inglés. Y este de Miguel Martínez también es muy bueno, ¿no? Tiene diferentes ediciones y tiene eh, mm, muy buen abordaje, ¿no? O sea, para poder iniciarse en la investigación cualitativa. Ah, por lo pronto digo eso, pero tengo otros en mente que se me están... vamos a ver que me lleguen a mi mente. Clark, puede ser estos de Clark y Brown. Eh, voy a ver si no de ponerlos por ahí. No estoy viendo todavía, creo que hay algunas preguntas. Hay otras preguntas. A ver, una profesora me solía decir que mi trabajo de investigación, que en la investigación se necesita tener un término que representa una problemática social. Por ejemplo, el racismo o la polarización política o la desigualdad económica. ¿Cómo hago para encontrar esta problemática social? Una problemática social, no estoy muy segura de por qué tiene que ser siempre una problemática social. Eh, o sea, es un problema que se da en la sociedad, ¿no? Entiendo yo, que sea representativo, que sea importante, ¿no? Creo que va más por ese lado la necesidad de que pueda responder a, a un interés cualitativo, ¿no? Creo que eso es importante porque dentro de lo cualitativo, decía al comienzo que la investigación cualitativa es muy humanista, ¿no? Y desde una perspectiva de intentar quizás abordar los problemas sociales, pues no necesariamente solo tiene que ser centrado quizás en la política, ¿no? O algo que, como necesariamente el racismo, me dices desigualdad económica. Eh, por ejemplo, o sea, en sí misma, la investigación cualitativa busca abordar los problemas de las personas, ¿no? Entonces, creo que va más por ese lado. En el repositorio, por ejemplo, de las tesis, cuando uno los revisa, cuando uno los observa, hay temas que son interesantes, importantes y que impactan, ¿no? Quizás, pues no a la mayoría de la población, pero son problemas eh, que afectan, ¿no? A personas y a diversos grupos. Entonces yo creo que es más por ese lado la intención que le ponen, ¿no? Quizás la profesora que tú comentas. Nada, Lucía. Yo voy a aprovechar, Vanessa, que no hay una pregunta por el momento para pedirte si por favor puedes desarrollar un poco más la temática de la muestra o de los participantes en la investigación cualitativa, ¿no? A veces, claro, uno con, digamos, los lentes
la investigación cuantitativa puede decir, no sé, ¿no? Un trabajo con 8 participantes está mal, pues, ¿no? Con 8 no haces, es muy poco, pero a lo mejor por el grupo del cual se trata es pertinente o por la temática, o a lo mejor no, ¿no? Entonces no sé si puedes comentarnos un poco más sobre ello. Ujú. Sí, es bien retador entender la función de la muestra, digamos, en una investigación cualitativa, ¿no? No es tan evidente al comienzo. Con el tiempo, seguramente que sí. Eh, por ejemplo, cuando de repente hay algunos estudios que sean mucho más evidentes, ¿no? Un poco como cuál sería esta muestra, ¿no? Pero hay algunos estudios que sí necesitan quizás de algún paso adicional, digo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Quizás pensando en estos estudios, por ejemplo, que tienen que ver con masculinidad hegemónica, ¿no? Que decíamos del machismo, ¿no? Que le decimos informalmente, ¿no? Para encontrar a estas personas, ¿no? Podríamos pensar de diferentes formas. Yo recuerdo que los estudiantes pensaban también en, podemos buscarlos, podemos buscar a los hombres que están siguiendo terapia por violencia psicológica, perdón, por violencia física a sus parejas, ¿no? Eh, Podría ser en cierta medida interesante, pero, eh, por ejemplo, hay que ver la intensidad que queremos, ¿no? La intensidad probablemente requerida, ¿no? Y los cuidados, porque claro, como decíamos en algún momento, era como ir a la cárcel y hay que tratar de modular eso, pero por ejemplo, una forma de poder encontrar una muestra que sea un poco más accesible fue que ellos lo que hicieron era, bueno, vamos a acercarles una pequeña encuesta a ciertos jóvenes eh, para que ellos puedan responder algunas preguntas y yo poder saber algunas características adicionales de ellos, ¿no? Antes de entrevistarlos, por ejemplo, ¿no? Y entonces en esta encuesta podíamos tener algunas respuestas que nos daban cuenta de efectivamente algunas características eh, machistas, digamos, ¿no? De estos jóvenes, ¿no? Que no hubiéramos podido tener de otra forma, ¿no? Entonces, digamos que a veces hay que hacer un siguiente paso, ¿no? O sea, hay que hacer, no es tan evidente, ¿no? Por eso decía esto, eh, esto de la muestra por conveniencia, quizás no es tan el ideal porque no necesariamente nos va a ayudar, quizás, y siempre a profundizar en un problema, ¿no? Como lo que decía Lucía, no realmente en un problema social. La muestra, este, se repiensa además. O sea, no es como tengo la pregunta, ya está mi muestra, ¿no? Yo realmente veo que la muestra se va construyendo con las semanas, incluso en el curso. No hay forma de decidirla en un día, en una clase, en 2 semanas. Se va, se va orientando, ¿no? Hay tantos temas que hemos visto en clases súper ricos. Por ejemplo, ¿no? Era en el tema de la culpa. Era un trabajo muy interesante, sentimientos de culpa en mujeres que trabajan, en madres primerizas que trabajan, ¿no? Entonces, luego de hacer estas primeras entrevistas exploratorias, iniciales, para poder conocer un poco más sobre el tema, luego ya de que habían desarrollado más su marco, ¿no? Empezaron a ver las estudiantes que más bien las personas más jóvenes, las madres primerizas, eran las que no lograban contactar eh, con el tema del sentimiento de culpa, digamos, con esta problemática. Todavía no lo percibían, no lo vivían, digamos, ¿no? Entonces, ellas optaron por entrevistar a mujeres, a madres que trabajaban y tenían hijos más grandes, ¿no? En la pubertad, en la adolescencia.
Y bueno, por ejemplo, esa riqueza de sentimientos y esa variedad, entre ellos el sentimiento de culpa, que era un poco el interés mayor, aparece, ¿no? Aparece en este grupo y es con este grupo que finalmente trabajan, pero no es evidente y claro, hay una presunción, hay antecedentes, hay estudios en otros contextos, pero es acá donde tú tienes que ver, ¿no? En tu contexto. Entonces, esa etapa ha sido muy importante para poder definir realmente tu muestra. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Eso es algo muy, muy importante. Muchas gracias. Vanessa. No sé si alguien del público se anima entonces a formular alguna Hay una, pregunta adicional. hay un Sí. comentario directo, es un poco hablar quizás sobre un criterio que es para el tamaño de la muestra, que es la saturación. Creo que tú también lo señalabas un poquito al comienzo, ¿no? Creo que tú también hablabas sobre el tamaño o sea, la cantidad de participantes que deberían de estar, ¿no? Por criterios, o sea, durante el proceso de indagación y de levantamiento de información, bueno, yo estaré sujeto también a esta saturación de la información, ¿no? O sea, al poder pensar o darme cuenta activamente de, estoy logrando recopilar la información que estaba esperando en respuesta a mis preguntas de investigación, estoy volviendo a escuchar lo mismo quizás, ¿no? Está apareciendo lo mismo, ya no estoy teniendo nuevos temas, eh, y poco a poco yo me voy dando cuenta de que mi recojo de información va a tener que llegar a su fin, ¿no? Yo siempre le digo a los estudiantes, eso no pasa cuando te contratan, ¿no? Seguramente cuando hay un contrato no hay saturación. Lo digo un poco anecdótico porque tú firmas un contrato, ¿no? Dices, bueno, nosotros nos vamos a encargar de hacer 60 entrevistas porque necesitamos el presupuesto y nos tienen que dar para cubrir ese campo. No importa si llegas a la saturación o no llegas a la saturación, tienes que cumplir. Pero claro, usualmente hay una sobremuestra, ¿no? Y sí alcanzas la saturación. Pero a veces alcanzaste la saturación hace 10 entrevistas, pero tienes que por contrato seguir haciéndola. En el caso de un trabajo como el que se hace, digamos, académicamente, esta saturación de información que se da en el proceso de indagación y de recolección va a ser como tu tope, digamos. Eso es lo que te ayuda a decir, ok, en este momento estamos ya, paramos y ahora nos vamos a trabajar en el análisis, ¿no? Y entonces, claro, luego habrá otro momento de una saturación de categorías, que es otro momento del análisis en que, bueno, ¿no? Que obviamente es un momento después, pero estos criterios, son importantes, ¿no? Pero también hay que ver qué tanto estamos respondiendo a nuestras preguntas de investigación, ¿no? No solamente porque no hayan temas nuevos, ¿no? Pero mi corazón son las preguntas de investigación. Es lo que realmente me mueve. Entonces, eh, es importante la saturación y este principio que siempre eh, subyace a todo, ¿no? A toda la investigación cualitativa, pero no hay que dejar de lado la pregunta, ¿no? Ok, entonces, si no hay una pregunta adicional, creo que podemos cerrar esta tarde, este seminario. Te agradecemos mucho, Vanessa Sánchez. Ya, bueno, estaremos conversando también en algún momento porque, bueno, hacemos investigativa. Y agradecer a los participantes, a los que han estado conectados. Les pido también, por favor, contestar la encuesta que han pasado por el chat, ¿no? Respecto a la realización de la actividad. Y a seguir al Instituto de Investigaciones Científicas en sus redes, donde se publican constantemente
eventos como este y resultados, reportes de investigación, ¿no? Muchas gracias a todas y todos. Gracias, Vanessa, nuevamente y hasta la próxima actividad. Hasta luego. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias a todos. Hasta pronto.